Usted ha escuchado, aunque parece que falta tanto tiempo, sin embargo queremos igual entenderlo, adelantarnos de alguna manera a lo que son las próximas vacaciones de invierno 2024. Escuche bien lo que estoy diciendo, vacaciones de invierno 2024. ¿Por qué se adelantan? ¿Qué está sucediendo en nuestro país? ¿O qué se supone que va a suceder en ese minuto? Para conversar del tema estamos con David Torres, quien es académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. ¿Cómo está, David? Bienvenido. Hola, buenos días. Buenos días. Doctor, era usted. No lo había visto fuera de pantalla. Entonces hay que poner ahí doctor David Torres. Doctor, a ver, bueno, lo que le acabo de contar a la gente, este tema de adelantarnos, bueno, en casi 6 meses aproximadamente, a lo que va a suceder el próximo año en época invernal. ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Cómo lo tomamos? Es como cuando venimos diciendo desde junio, hoy el próximo verano va a estar súper caliente, va a estar súper caliente. Ahora que estamos en verano, empezamos a decir, hoy el próximo invierno vamos a estar todos súper resfriados. Algo así, ¿no? Sí. El problema, hay un problema en ese pensamiento. Yo pienso que es bueno planificar las cosas y sobre todo viendo los problemas que tuvimos este año con la falta de planificación de la campaña de invierno, donde había hospitales colapsados en el sur y todavía no había ningún plan ni un proyecto. Sacaron plata así como dijimos, acá tenemos la plata, y esa plata no servía porque ya el personal que había que contratar ya había estado contratado y muchos profesionales estaban haciendo doble turno, triple turno. Y en el fondo hubo muchos niños que estuvieron graves y que de alguna manera colapsaron el sistema hospitalario, no solo en Concepción al comienzo, sino que también en otras ciudades del sur y más adelante en Santiago. Así que eso ya lo vimos. ¿Y qué es lo que pasó el año pasado? El año pasado, en teoría, esto se adelantó, que había sido algo predecible, porque no solo se adelantó en términos que los virus llegaron antes, sino que también afectó a un número de personas que era mucho más alta, porque como habíamos estado en pandemia con restricción de que los niños se juntaran, no que fueran a los colegios, etcétera, mucha de la inmunidad que se desarrolla en los primeros años de vida, los niños de 3, 4, 5 años no la habían experimentado. Por lo tanto, esta primera encuentro con el mundo viral. Sí. A ver, doctor. Esta primera parte fue como muy intensa, porque no porque hubieran más casos graves, sino porque el volumen de niños que tenían infecciones respiratorias era muy alto. Ok, ahora, doctor, si bien es cierto, esto pasó este año que estamos terminando, ¿por qué debería pasar el próximo si finalmente ya los niños que se enfrentaron por primera vez con los virus ya deberían tener un nivel de defensa que le permitiría el siguiente invierno enfrentarlo un poquito mejor? ¿O vamos aún atrasados? ¿O cómo se puede saber que el invierno que viene va a ser también tremendo en materia viral? En materia de enfermedades respiratorias, no sé si está bien dicho viral. Sí. Eso sí, enfermedades respiratorias, infecciones respiratorias, porque en el fondo las infecciones respiratorias pueden ser virales, bacterianas, etc. Ya. Es una buena pregunta la que tú me haces, y es algo que yo contesto siempre cuando alguien dice podemos predecir lo que va a pasar en el futuro, y la verdad es que no podemos predecir. Y lo que sí tenemos que hacer es estar preparados. Y esa preparación significa no necesariamente adelantar las vacaciones de invierno, porque eso asume varios supuestos que no sabemos si van a ocurrir o no, sino que lo que hay que planificar es en términos de una estrategia cuando los instrumentos de pesquisa que tiene el Ministerio de Salud muestran estas señales de alarma. Entonces, en ese momento, tener ya la plata dispuesta para aumentar el contrato personal, aumentar el contrato de los médicos, de los kinesiólogos sobre todo, que son súper importantes en esta etapa, de los insumos que se necesitan para el manejo de estos niños.
Porque en invierno, todos los años, tenemos infecciones respiratorias. Lo que vivimos en pandemia fue excepcionalmente raro porque este pico de infecciones virales respiratorias fue en periodos que normalmente no teníamos. Pero invierno es una situación particularmente grave desde el punto de vista respiratorio para los niños. Todos los años hay campaña de invierno, todos los años hay niños graves, todos los años mueren pacientes por infecciones respiratorias y es algo inevitable. Y ocurre ¿por qué? No solo porque están circulando virus, sino que en invierno la gente tiende a estar más en sus casas, entonces en el hacinamiento, el intercambio de las microgotas, etcétera, es mayor. En el colegio también los lugares están cerrados, están con mala ventilación, claro. Muchas veces están sin calefacción. Entonces, esas son las variables que hacen que en invierno se disparen los contagios. No necesariamente que hay más virus, sino que en el fondo hay más contacto con la carga viral que produce la infección. Porque los virus no toman vacaciones. Usted fija que los virus no viajan. En invierno van a Europa, no, claro. En verano se vienen al sur. No es lo que ocurre, sino que en el fondo son las condiciones las que cambian de las personas. Ok, entonces, doctor. Si tenemos más... Y allá voy. Si tú quieres anticipar el invierno, anticipar las vacaciones de invierno, el problema es que el invierno no necesariamente se va a adelantar. Y este pico de infecciones no tenemos ninguna razón para pensar que se va a adelantar. Y no tenemos ningún elemento para predecir, salvo lo que ocurrió este año. Entonces... ¿Ok? Entonces, cuando tú adelantas las vacaciones, tienes riesgo que los niños vuelvan al colegio, vuelvan a los jardines, etcétera, en el periodo de más frío en invierno. O sea, si tú adelantas las vacaciones para junio, julio, que históricamente el invierno es más duro, entonces van a estar no solo volviendo de vacaciones, sino que van a estar hacinados, con frío, en los lugares del colegio, que están con muchas personas alrededor, y ahí no vas a tener otra salida que... porque ya no va a haber vacaciones de invierno. Y generalmente las vacaciones de invierno son para paliar un poco esto. O sea, no es que sean para eso, pero nos sirven para paliar un poco esta sobrecarga de personas que vemos hospitalizadas. Doctor, a ver, pero hablemos de otros aspectos que no sean solamente las vacaciones. Ayuda que, como me dijo usted en un principio de esta entrevista, que ya se hayan contagiado este invierno 2023, ayuda que en marzo todos los niños se vacunen, no sé, si con influenza, con anti-COVID-19, con las vacunas necesarias. Digamos, eso podría de alguna manera abrirnos un poco más el espectro o hacernos crecer un poco más el porcentaje de niños que no se enfermarían en el siguiente invierno, o no hay nada que suceda. Y el plan de vacunación del Ministerio de Salud ha sido súper eficiente, incluso en el tiempo de pandemia. Hay vacunas que son obligatorias, como son las vacunas que están dentro del plan de protección obligatoria, y hay otras vacunas que no son obligatorias. La recomendación siempre es hacer caso a la autoridad sanitaria en términos de ponerse las vacunas que son obligatorias o altamente recomendadas en el momento que las recomiendan. Hasta donde yo entiendo, la vacuna contra el COVID no está recomendada en niños actualmente, sino que en personas de mayor edad. Puedo estar equivocado, pero no es una vacuna que nosotros tengamos para disminuir las infecciones en invierno, sino que el objetivo es otro. Bueno, pero finalmente, si se vacunan todos, no vacunamos a los niños contra el COVID, pero sí vacunamos a las personas adultas, ¿sí bajamos totalmente la carga viral o no se relaciona con más población vacunada, menos virus? No necesariamente, porque cuando los virus, las infecciones respiratorias, si tú se dan en un número que es relativamente predecible, salvo cuando hay situaciones excepcionales como la pandemia, entonces cuando no predomina un virus, empieza a predominar el otro. Entonces, si no es por influencia
es por neumovirus o adenovirus o infecciones bacterianas. ¿Te fijas? Porque el mecanismo de contagio es el problema. Entonces, algunos predominan más en una época, otros predominan más en otra. Lo que veíamos antes es que primero partían con una, después con otra, después con otra. Era como una seguidilla de prevalencia de distintos virus. Y una de las cosas que pasó el año pasado, que fue inesperado, es que hubo un pic de varios virus al mismo tiempo. Entonces eso produjo, y eso probablemente es porque los niños no estaban con la respuesta inmune que uno esperaría por la edad que tenían. Por lo tanto, la carga del sistema fue mayor porque el denominador, o sea, todo el grupo de niños que se afectaban era mayor. Ok, ahora, doctor, cuando estamos hablando de este tipo de cosas, finalmente, ¿qué es lo que tenemos? Yo le pregunté, si con las vacunas se podía, me dice, mire, no necesariamente, etcétera, etcétera. ¿Qué otras medidas podemos tomar en invierno cuando tengamos a una población infantil altamente contagiada, digamos? Siempre estoy en la pregunta a los doctores que han venido al programa o que me ha tocado entrevistar en mi vida de periodista respecto a por qué en invierno se da más este tipo de virus, ¿cierto? Porque en verano parece que están las ventanas más abiertas, la temperatura alta hace que nuestro sistema inmunológico no esté tan deprimido, etcétera, etcétera. Pero ¿qué podemos hacer para tener a un niño con un organismo un poquito más fuerte? Vitamina C, mascarilla, ¿qué recomienda usted? Ya. A ver, vitaminas no, bajo ninguna circunstancia, porque una persona que está bien alimentada no necesita vitaminas de ningún tipo, salvo que tenga una enfermedad que haga que necesite esas vitaminas. Ya. Entonces, vitaminas preventivas, no. Ya. Mascarilla, da lo mismo, porque en el fondo las mascarillas se usan tan mal, sobre todo los niños, sobre todo en el colegio, claro, que no cumplen ningún rol. Y claro, cuando están en la casa, que es otro lugar de alta tasa de infección, porque la infección intradomiciliaria es muy alta en invierno, nadie está con mascarilla. ¿Te fijas? Entonces, las mascarillas para andar en la micro, sí, puede ser, pero no, incluso así, para que la mascarilla funcione bien hay que usarla bien, y la experiencia nos ha mostrado que nadie la ocupa bien. Términos de medidas que uno pueda ocupar, las que siempre recomendamos son el lavado de manos constante, los cuidados de la higiene respiratoria. Esto es que si alguien está clínicamente enfermo, que haga un aislamiento propio. Después, que si alguien estornuda, se tape la boca, se lave las manos después de estornudar, etcétera. Y otra cosa que hemos visto que es efectiva es que se evite el contacto físico estrecho. Entonces, esto es el lugar de besos, de todos los abrazos o qué sé yo, que el niño se da mucho. Quizás va a ser alguna medida para evitarlo, pero tú sabes que esto, cuando uno le dice a un niño no se abracen, en el fondo lo que van a hacer es ir a abrazarse más. Y si no se están abrazando entre ellos, están chupando un labio, están haciendo cualquier cosa que también aumenta el problema de contagio. Entonces, en niños es extremadamente difícil evitar esto, porque los niños se comportan de una manera que no nos comportamos los adultos, y que la racionalización que hay detrás de estas medidas hace que sea más difícil que ellos la cumplan. Lo que sí podemos hacer, lavado de manos y ventilar los espacios. Ventilar los espacios lo más que se pueda. Los niños no se resfrían porque salen a la calle con frío, ni porque les abren la ventana, sino que se resfrían porque el aire que circula concentra una gran cantidad de virus o de microorganismos. Entonces, ese aire que inhalan es el que los enferma. O sea, abrigar a alguien para que salga el frío no asegura que no se vaya a resfriar. Lógica, pero no asegura que se vaya a resfriar. El principal factor de riesgo es el hacinamiento y la mala higiene. Entonces, y mala higiene de manos, porque estos virus o estos microorganismos permanecen en alguna superficie y uno está tocando cosas y después que chupa. Entonces, cuando uno está en el colegio cerrado o está en la casa cerrada porque hace frío,
entonces es donde la renovación del aire es más lenta, por lo tanto el riesgo teórico de enfermarse aumenta. Ok, doctor, entonces no está mal dentro de las reglas echarse alcohol gel en las manos. Limpiar bien las superficies, eso sí estaría bien, eso sí ayudaría un poco. Agua y jabón es más que suficiente. Limpiar las superficies no ayuda en nada, porque en el fondo alguien tendría que estar limpiando todas las veces las superficies en forma obsesiva, que es algo que en el fondo nadie hace, y los que lo han hecho uno los mira y porque uno sabe que es una medida que es muy poco efectiva, porque para que funcione tendría que haber alguien contratado para limpiar, o todos debiéramos estar limpiando todo el tiempo la superficie, ¿me entendí? Y eso además produce un costo que es mucho mayor en términos del manejo y también del medio ambiente, porque además que estamos en un lugar donde los que vivimos en Santiago por lo menos tenemos grandes problemas, porque en invierno la contaminación ambiental es mucho más alta, porque en Santiago no hay viento, porque en Santiago la calefacción con elementos particulados es mucho mayor, y todas esas variables influyen en las infecciones respiratorias. Entonces, viento no podemos traer, podemos tener cuidado en la calefacción, pero cuando la calefacción, cuando uno tiene que elegir entre calefaccionarse con algo que cuesta 1.000 pesos el día o algo que cuesta 10.000 pesos el día, la verdad es que las personas, sobre todo con menos recursos, van a preferir calefaccionarse con lo más barato. Y lo más barato elimina mucha sustancia particulada. La fiscalización no es todo lo estricta que nosotros quisiéramos, y eso hace que sea todo una especie de tormenta perfecta donde se están juntando estas variables que influyen en las infecciones respiratorias. Ok, doctor, en algún momento también de la entrevista dijo, mira, sí, pasa esto, se contagia más, etcétera, etcétera, y más niños mueren. ¿En qué minuto uno dice, oye, está en una posibilidad de morir? Cuando el resfrío es muy fuerte, se convierte en una pulmonía, en una neumonía, en una faringitis, ¿en qué? ¿En qué minuto uno dice, wow? Y bueno, y lo otro, ¿al niño se le tiene que llevar de inmediato a un centro médico, o hay una parte de la situación que todavía puede ser tratada en casa? Qué bueno que preguntaste, porque iba para allá y en algún momento me desvié. Ya. El problema de las infecciones respiratorias en invierno es el colapso del sistema sanitario. Ya. No es que los niños se resfríen, sino que el problema es que los hospitales, los centros de atención no tengan capacidad para atender a los niños enfermos. Ya. Entonces, lo que siempre se pregona en términos de educación son los criterios de gravedad de los niños enfermos, que si te las digo ahora en verano nadie las va a pescar, pero los criterios de gravedad son cuando un niño cambia de coloración, cuando empieza a respirar con músculos accesorios del cuerpo, lo que se ve en las costillas o en la fosa supraclavicular, que empieza a retraerse en la ventilación, cuando hay alguna alteración de conciencia, o cuando hay fiebre muy alta. Esos son criterios de gravedad, y esos son los que nosotros quisiéramos ver en los servicios de urgencia. En los niños menores de 1 año, estos síntomas no son tan claros, entonces hay fiebre y una de estas sensaciones que tienen las mamás, como que cuando el niño no se ve bien, para nosotros es suficiente para que lo lleven no está comiendo, o está muy decaído, etcétera. Ahí es importante descartar una infección respiratoria, porque eso puede progresar a algo más grave en los niños, y puede ser que ese decaimiento sea porque hay menos oxígeno en los pulmones. Pero ¿cuál es el punto en que la mamá o el papá o el cuidador de ese niño tiene que tomar la decisión de decir, no, me lo llevo a un centro asistencial, no puede seguir en la casa? ¿Qué me tiene que dar un poco de esa mirada? ¿Cuándo qué? Cuando hay criterios de gravedad. Entonces, como te digo, los criterios de gravedad: menores de 1 año, que tenga fiebre alta, que esté decaído o que no coma. Mayores de 1 año, que estén deshidratados, que usen músculos accesorios para respirar, que tengan fiebre muy alta, cambio de coloración, sobre todo en las mucosas, que pueden ser los labios o la lengua,
y obviamente cambios de conducta que son inesperados, que pueden ser, generalmente son que estén mucho más decaídos, o que haya un cambio del estado de conciencia. Ok, doctor, cuando una persona se resfría, ahora estamos basados en los niños, pero cuando una persona se resfría, es un tipo de virus y luego, ¿cómo pasa a la pulmonía? ¿Ese mismo virus va evolucionando o es porque desde el principio se me metió el virus de la pulmonía? ¿Cómo es esa parte? No la tengo clara. ¿Me puedo resfriar y evolucionar mal o en el primer minuto se supo que iba a terminar en pulmonía o intubado o algo así? No, no se sabe desde el comienzo. Las neumonías, que es la palabra que ocupamos, se dan cuando hay lo que llamamos un foco de condensación, que es producida por una infección pulmonar. Y el foco de condensación significa que se acumuló tanto pus, se colapsó la vía aérea, entonces eso produce una parte del pulmón que está con una infección y que además no le está entrando aire, y la circulación que pasa ahí no está recibiendo oxígeno. ¿Okay? Esa es una neumonía. Nosotros llamamos un foco de condensación, que es cuando uno ve en la radiografía una imagen que a uno le parece. Sin embargo, hay otras neumonías que son de distinto tipo, que afectan a todo el árbol respiratorio. Entonces estas no producen condensación, que sí producen disminución del calibre de la vía aérea, que son todos los lugares donde en el pulmón está entrando aire que se intercambia con la sangre. ¿Ok? Entonces, esa también es una bronconeumonía, donde está todo el árbol bronquial. Bronconeumonía es más potente que neumonía solo. No necesariamente es más potente, pero nosotros vemos que todo más amplio el espectro está comprometido. Ahora, cuando uno tiene un absceso, en el fondo, que es este foco de condensación en el pulmón, que está constantemente enviando microorganismos a la circulación, también es súper grave. Entonces, esas personas necesitan, las neumonias y las bronconeumonias muchas veces necesitan tratamiento antibiótico en forma ambulatoria, pero cuando hay criterios de gravedad, donde hay en el fondo el oxígeno en la sangre es bajo, o no pueden respirar bien, etcétera, ahí es mejor oxigenar, aportar con oxígeno suplementario y en algunos casos intubar. Y los niños que se mueren no son los niños que se resfrían, que están con mocos colgando, sino que son los niños que tienen o una neumonía grave o una bronconeumonía que después migró al sistema circulatorio y produce lo que llamamos una sepsis, o una sepsis de origen pulmonar, donde varias partes del cuerpo se comprometen por la infección. Entonces se compromete la respuesta de la sangre, hay alteración de la coagulación, hay problemas a nivel cardíaco y en distintos lados. Pero ahí hablamos de sepsis, no hablamos de neumonía ni nada. Eso es como lo más grave. Entonces ahí hay una progresión. Te fijas, tú puedes tener uno puede estar completamente asintomático a tener una infección respiratoria generalizada que además tomó otras partes del cuerpo con criterios de gravedad y altísima mortalidad. Perfecto. Doctor, ¿ayuda o no, no sé si es mito, que si mientras mejor respiramos por la nariz, con la boca cerrada, menos nos enfermamos? ¿Es más fácil enfermarse cuando la persona respira por la boca con boca abierta o es mentira? La nariz cumple un rol de filtro. Entonces, algunos de los microorganismos quedarían pegados en los cilios, en los pequeños pelitos que tenemos en la nariz, y esos cumplirían un rol de filtro. Entonces, en teoría, eso que tú dices podría ser cierto. Ahora, en la práctica es imposible demostrar, excepto en condiciones de laboratorio, y ni siquiera en humanos, sino que
en animales, porque cuando llevamos estas hipótesis a la variable del factor humano, en el fondo vemos que nadie va a estar respirando 100% por la nariz, que nadie va a estar haciendo el ejercicio de intentar respirar por la nariz y respirar por la boca, y sobre todo cuando empiezan estas infecciones, que alguien tiene congestión nasal, en el fondo esa inspiración es mucho más dificultosa, por lo tanto la gente compensa llevando oxígeno y haciendo o bostezos o haciendo inspiraciones profundas con la boca, porque el cuerpo está entrenado no para que uno evite las infecciones de esa manera, sino para que llegue oxígeno a los pulmones, y eso es lo más importante. Uno tiende a hacer algún movimiento siempre. Ok, doctor, muchas gracias por la entrevista, gracias por haber estado con nosotros. Creo que fue súper aclaratorio para todos nuestros televidentes. Que esté muy bien. Qué bueno, gracias. Sí. Que esté muy bien usted. Adiós.